¿Qué tal? ¿Cómo estás? Sea bienvenido a su programa Desde tu Mirada 6,5 minutos y está escuchando el 1040 de amplitud modulada. Radio Mujer, el sexto sentido de la radio, llegando usted también a través del 95.1 de FM en Austin, Texas y por la cadena Cable Radio Network a 10 estados de la Unión Americana. También estamos para el resto del mundo por el internet en www.radiomujer.com.mx. Como ya es costumbre, estamos tras los micrófonos, sus psicoanalistas de la radio, mi compañera Gabriela Maldonado y su servidor José Luis Samarripa. ¿Qué tal, Gaby? ¿Cómo estás? Muy bien, José Luis, ¿tú qué tal? Empezando la semana con un poco de frío, no, qué bárbaro, se soltó de repente. Sí. Este clima está como bastante curioso, ¿no? De repente como que nos la perdona un poco el invierno y luego ¡brum!, viene otra ronda de frío, así que cúbrase muy bien porque las enfermedades de las vías respiratorias están a la orden del día. Y vamos a comenzar esta semana nueva de temas, hablando de un tema, pues, digamos como acorde, ya acercándose las fechas navideñas, ya ahorita con tantas cosas que hay alrededor de comprar regalos, de recibir el espíritu de la Navidad en casa, de poner los adornos. Vamos a estar hablando unos días sobre la gratitud. ¿Qué es este sentimiento de la gratitud? ¿De dónde proviene? Es más, en algún momento cuando empezamos a hablar sobre la envidia, estábamos señalando un poquito el texto de Melanie Klein de Envidia y Gratitud, ¿no? Entonces, no todo tiene que ver con estos sentimientos negativos en las reflexiones que podemos establecer acá en su programa desde un punto de vista psicoanalítico. También hay una cierta explicación para este tipo de sentimientos y cómo es que se van introduciendo a nuestra conciencia, cómo es que podemos empezar a manifestarlos como tal, porque ahí hay algo muy importante que podríamos empezar a pensar. No es algo que nos venga fortuitamente, no es que nosotros nacemos y ya conocemos la gratitud. Nacemos y conocemos la envidia, eso es una cosa constitucional, sabemos que queremos lo de las otras personas, sin embargo la gratitud es una parte más desarrollada, es una expresión de nuestros sentimientos y de nuestros deseos más elaborada en nuestro psiquismo. Entonces, ahí podríamos entender por qué hay ciertas personas que a sus 30, 40, 50, 80 años como que no se ven muy desarrollados en esta parte de su personalidad, ¿no? Como realmente hay personalidades que se van viendo dominadas por estos aspectos oscuros, si lo podemos decir de esta manera, como la envidia y la destrucción, más que por aspectos más sociales. No quisiera ponerles como la palomita, el 10 y palomita de lo bueno, ¿no? Sino como más, gracias, Mónica, más, como lo podríamos decir, como eficaces en el tema de lo social, ¿no? Por ejemplo, la gratitud, justamente vamos a entenderla como esta posibilidad de establecer un vínculo con alguien más, una posibilidad en donde no vamos a encontrar este mismo tipo de cualidad en la envidia. En la envidia vamos a ver cómo el vernos, digamos, como conducidos por nuestros instintos destructivos, van a ir destruyendo justamente las posibilidades que tenemos de relacionarnos con el exterior. Van destruyendo nuestra capacidad de establecer una relación de pareja, de tener amigos, de poder construir en nuestra vida, porque de repente hay quien se va justificando, ¿no? ¿Yo para qué quiero amigos? ¿Yo para qué quiero personas a mi alrededor? Si fuera tan fácil, ¿se imagina? Realmente las personas que estamos alrededor somos completamente necesarias para el desarrollo de todos los demás. Somos seres sociales y eso de que nos vamos a aislar y de que no necesitamos a nadie, eso es una fantasía narcisista de primera y poco nos falta para ahogarnos en el estanque viendo nuestros reflejos y pensamos de esa manera. Sin embargo, la gratitud va estableciendo, digamos, la posibilidad de reconocer al otro, de poder ahora sí establecer un vínculo gracias a lo que yo estoy recibiendo y lo que yo puedo dar de una manera recíproca. Pero por supuesto que esto tiene un camino de desarrollo, como ya lo habíamos planteado. Yo creo que hay como distintas maneras de entender la gratitud, ¿no? Y también de experimentarlo, en el sentido de que es una cualidad, creo que ya de entrada bastante aplaudida por toda la sociedad. Incluso es como una gran ofensa decirle a alguien que es un malagradecido. Un ingrato. Sí, y en verdad que a veces puede llegar a transgiversarse, creo, el sentido de la gratitud,
pienso que muchas personas experimentan como un equivalente de gratitud o lo que consideran que es gratitud, algo más acercado a la culpa. Hay muchas personas que se sienten con como con esta factura por haber recibido algo bueno o algo de cualquier persona, y entonces, bueno, pues van cargando las cosas buenas que han recibido, las van cargando más que poder disfrutarlas, agradecerlas. Por supuesto que sí, corresponderlas, creo que es parte de la gratitud, el poder corresponder de una u otra manera, no de la exacta manera en la que lo recibiste. Pero hay quienes verdaderamente se van aislando, no únicamente guiados por la envidia, o quizás habrá personas que ni siquiera están en el terreno de la envidia, pero sí en esta persecución de saber que si reciben algo bueno de alguien, bueno, pues no van a descansar hasta que no se lo regresen. Y creo que la gratitud, por supuesto, tiene que ver en contraste con esto que tú hablas, José Luis, de la envidia, y bueno, de cómo la envidia es constitucional, es algo que inmediatamente aparece. ¿Por qué? Pues por el sencillo hecho de que tú llegas al mundo desprovisto y las personas que están a tu alrededor sí tienen lo que tú necesitas para sobrevivir. Entonces, créeme que ese es motivo suficiente como para que sufras los primeros momentos de envidia de tu vida. Y lo siguiente, la gratitud se puede desarrollar solo una vez que se haya desarrollado esta especie de fe, esta especie de confianza en la otra persona, porque gracias a una serie de situaciones en donde sabes o te alcanzas a percatar de que las personas que están alrededor de ti no te dejan desamparado, no te dejan desamparada. Entonces, el hecho de que no tengas tú por ti mismo o por ti misma esos bienes que necesitas para sobrevivir y de los cuales careces, pues no te hace tanto ruido, porque sabes que puedes confiar en que hay personas alrededor que van a echarte la mano. No de una forma tan elaborada como te lo estoy explicando en este momento, porque cuando eras bebé no tenías ni siquiera lenguaje como para pensarlo de una forma tan elaborada. Pero la sensación va siendo más de constancia, más de confianza, y en tanto que se torna de esa manera, se torna también en gratitud. Sabes que esa persona o esas personas que están allá afuera en determinado momento van a llegar y acogerte, en determinado momento van a llegar y consolarte, cambiarte, alimentarte, y eso se empieza a relacionar también con una sensación de calidez, con una sensación de bienestar, de disfrute y de gratitud. ¿Qué pasa cuando las circunstancias son accidentadas durante ese desarrollo y a lo mejor la experiencia es distinta? Esta experiencia de recibir algo bueno no es tan constante, sino que la persona que está o las personas que están por ahí afuera no son tan dadivosas. Es posible, no es la única vía, es posible que se alimente más la parte de la envidia. Hay vías muy curiosas, hay personas que ante esta experiencia de precariedad, ante esta experiencia de abandono, curiosamente van a investir aún más a la persona que está allá afuera, la van a querer aún más y le van a estar aún más agradecidos que las personitas que tuvieron una historia más fácil. Regresando al corte, platicamos un poquito más de eso. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada. Le recuerdo que tenemos líneas para que usted se comunique con nosotros. Están los teléfonos 31 22 11 90 y el 36 47 18 83. También tenemos una línea nacional sin costo 01 800 727 54 20 y una línea directa para Austin, Texas, que es el 512 215 49 09. También estamos en el chat, en la página de Radio Mujer. Ya nos está visitando Karina. Un saludo para Karina. Y estamos hablando el día de hoy sobre la gratitud. Y la gratitud, digamos, como el revés del comal, ¿no? Como el revés de la tortilla, alrededor del tema de la envidia, específicamente. Ya hablamos de que la envidia es un sentimiento constitucional, es un impulso, es parte de nuestra pulsión.
y está ya metida en nosotros, ¿no? Es algo con lo que nosotros casi casi nacemos, podríamos decir, ¿no? Nos nace cuando nace nuestro aparato psíquico, eso es algo que va de la mano. Y para que se pueda presentar la gratitud, tiene que pasar algo muy curioso. Fíjese qué paradoja. Para que se nos quite lo envidiosos, tenemos que recibir un buen trato de esa persona a la que envidiamos en un primer momento. Vamos pensándolo de una manera más simple. El niño o la niña, el que sea de los dos, ¿no? El niño refiriéndonos a los bebés, cuando nace y empieza a tener reconocimiento, empieza a tener no reconocimiento, conocimiento del mundo que lo rodea y de las personas que lo rodean, poco a poco se da cuenta de que esa fantasía narcisista, en donde él se alimentaba, él se limpiaba y él se mantenía cálido, pues era una mentira, era toda una fantasía que nosotros teníamos. ¿Por qué? Porque esos cuidados dependen de la madre, y la madre en un primer momento ni siquiera como una persona entera, eso es parte de la teoría de Melanie Klein, sino como el seno materno. Y está el seno que satisface, está el seno dentro de la cabecita de ese bebé, por supuesto, en ese pensamiento primitivo, está el seno que satisface, que da calor, que da cariño y alimento, y también está un seno malvado, está el pecho malo, como se le nombra normalmente, y ese es el que frustra, ese es el que no llega a tiempo, ese es el que no se deja, ese es el que no tiene leche, y el que cuando tiene leche que es agria y me hace daño. Esto de alguna manera va describiendo los mecanismos de decisión en los que se va apenas entendiendo cómo funciona el entorno para ese niño. Está el pecho bueno y está el pecho malo. Por supuesto que el pecho malo es en donde está todo lo bueno y el pecho malo es en donde está todo lo malo, así tal cual como suena. Y la envidia surge alrededor de ese seno bueno. Ese seno que tiene eso mío, que tiene eso que a mí me hace sentir bien, que a mí me mantiene vivo y que yo necesito y que yo quisiera tener por mí mismo. La capacidad nutricia del seno es lo que podríamos entender que va generando este impulso de envidia, y lo podemos ver en los niños. Bueno, Melanie Klein tiene toda una teoría alrededor de esto, pero lo podemos ver en momentos en el que el niño se llena tanto de leche que acaba vomitando, o que intenta arrancar una parte del pecho a mordidas, ¿no? Y uno podría decir, pero ¿por qué los niños muerden, ¿no? ¿Por qué los niños muerden el pecho? Melanie Klein se lo explicó de una manera bastante interesante, que va haciendo mucho sentido alrededor de la teoría del inconsciente, en donde es ese impulso de envidia, de quererse quedar con todo el seno, así como esa fábula, en donde, bueno, no fábula, como ese cuento en donde se quiere matar a la gallina de los huevos de oro para sacarle todos los huevos de la panza. Pues bueno, es exactamente la misma idea. Me lo voy a comer, y comiéndomelo voy a tener sus capacidades, voy a tenerlo todo y va a ser para mí. Ahí pueden pasar dos cosas. Digamos que nuestro desarrollo continúa, accidentado o de una manera más suave, pero va a continuar. Nos vamos a ir dando cuenta cada vez más y más que no son dos pechos, sino que es una sola madre que tiene esas cualidades de nutrir y de frustrar. Pero antes de que vaya sucediendo todo esto, ¿qué es lo que sucede cuando de repente un niño muerde un pecho, o cuando un niño chupa demasiado fuerte y lastima a la madre? Ahí hay de a dos. O la madre se retira y se queda lastimada y se le seca la leche y dice que ya no tiene para ese niño, y se genera todo un clima alrededor del asunto de la alimentación, o la madre puede intentar hacer entender al niño que le lastima. Puede hacer unos intentos como de separarse un poco y decirle que no, que eso le lastima, que eso le duele, que lo haga despacito, que no sea aborazado, y frustrarlo de una manera más regulada, podríamos decir. Ese impulso de bondad de la madre, de no arrancarse el pecho, y esto no quisiera que lo pensaran ustedes que lo están escuchando en casa, reducirlo solamente al hecho de comer leche o no comer leche, sino que esto tiene que ver con todo el trato que tiene la madre con el niño, ¿no? Todo lo que tiene que ver también, por ejemplo, con sus heces, con su cuidado, con el sostenerlo, con el darle calor, con el escucharlo, con el apapacharlo. Todo esto tiene que ver, pero se va representando alrededor de la alimentación, si lo pensamos desde este lado. Ese momento de bondad de la madre permite que se construya esta situación, que se cimente la gratitud. ¿Por qué? Porque a partir de eso el niño se va a dar cuenta de que es la misma persona, y de que esa persona le está extendiendo la mano, le está
ayudando a sobrevivir y aparte lo quiere. Y por lo tanto, se puede establecer esta capacidad de él también querer esa madre, de él también estar agradecido por lo que está haciendo. Si no se tiene ese primer momento de bondad, difícilmente se va a poder cimentar esa gratitud. Entonces, ahí es en donde nos podríamos poner a pensar. Entonces, ¿qué es primero, la envidia o la gratitud? Pues por supuesto que es primero la envidia y posteriormente, si se da la situación, vendrá la gratitud. Claro, y hace un momentito comentábamos, bueno, ¿y qué pasa con aquellas personas que han tenido una historia muy fuerte de maltrato, de abandono, de abuso, por parte de aquellas personas que se suponían tendrían que haberles cuidado, y sin embargo, lejos de convertirse en esta persona llena de malestar, llena de envidia, llena de resentimiento, se vuelven personas como excesivamente cuidadosas hacia aquellos que les hicieron bastante daño, incluso y probablemente también hacia otras personas alrededor. Se puede explicar desde muchos aspectos. Se podría explicar desde la parte de la formación reactiva, por ejemplo, cómo se trata de controlar el odio, un gran odio, convirtiéndolo exactamente en su opuesto, pero si nos seguimos por esta línea kleiniana, si nos seguimos por esta parte de la teoría de Melanie Klein, podríamos pensar en este aspecto que tú estabas mencionando, José Luis. Para un bebé en su cabecita tan precaria se entienden las cosas también de una manera muy básica. Está el pecho bueno, el pecho malo, la mamá buena, la mamá mala, como si fuesen dos cosas absolutamente distintas. ¿Por qué? Porque nos gusta pensar que lo bueno es solamente bueno, que la mamá es solamente buena, y la mala, hasta en las fábulas, es la madrastra. No hay historias de Disney, por ejemplo, donde la mamá sea una desgraciada. No, la desgraciada es la madrastra, ¿no? La mamá bondadosa, lindísima, quién sabe dónde quedó, por algún motivo ajeno a ella. El niño o la niña quedó expuesto a las manos de la madrastra, que es una maldita, pero nunca la mamá. ¿Por qué? Porque no gusta esa parte, porque todavía nos quedan resabios de este intento de separar con tal de preservar lo bueno intacto, alejado lo más posible de lo malo. Bueno, pues ese es el funcionamiento más básico, ese es el funcionamiento de una criaturita que apenas sí va empezando a conocer el mundo, que todavía no tiene un psiquismo muy bien desarrollado ni complejo, y por lo tanto, asimismo también se va a todos los malestares o sensaciones de bienestar que le despierten en su propio cuerpo también se van a dividir de esa manera. Las cosas malas, usualmente como lo que se puede experimentar como dolor, frío, hambre, casi todos los malestares, hambre, frío, todo el niño no sabe distinguirlo, es dolor, es malestar a final de cuentas. Todo esto se atribuye como a un ente externo las más de las veces. Los niños no es que sepan que ese malestar que están sintiendo es por algo que se está desarrollando dentro de su propio cuerpo. Es un reflejo, es también una de las defensas más básicas, las cosas malas expulsarlas y asumir que hay algo afuera que me está haciendo daño. No es que en mi estómago se esté desarrollando algo que me está haciendo sentir esto, sino que algo afuera me está haciendo daño. Porque también en una manera muy precaria de defendernos. Acostumbramos muchas veces también de adultos echarle la culpa a los demás y este también es un resabio de una de esas, de uno de estos mecanismos tan básicos. Pero ¿qué pasa con el niño cuando la mamá es mala? Y no es más que mala. Ahí hay un movimiento muy interesante porque el niño va a usar de sus propios recursos, de su propio bienestar, digamos, en lugar de expulsar lo malo, va a expulsar esas partes buenas de sí mismo. Se las va a impregnar a la mamá para al menos sentir que esa persona de la cual depende su vida es buena y entonces sentirse más o menos a salvo. Por supuesto, esto tiene sus graves consecuencias. Sus graves consecuencias que ya veremos regresando del corte. Volvemos. Estamos de regreso en su programa Desde tu Mirada y les recuerdo que también tenemos medios electrónicos por los cuales nos puede seguir. Estamos en Twitter en @desde tu mirada, que ya
Hemos tenido más y más seguidores últimamente. Vamos a ver, hace poquitito se nos acaba de unir Alejandra Gámez y Alice. Muchas gracias por seguirnos. Y también nos puede mandar sus correos electrónicos a desdetumirada@radiomujer.com.mx si usted quiere explayarse más en su participación. Acá con mucho gusto la podemos leer y comentarle al aire sobre el tema que usted nos está diciendo. Estamos hablando el día de hoy y vamos a estar hablando los siguientes días sobre la gratitud. Pero la gratitud, primero entendiendo de dónde sale la gratitud, porque de repente van a ocurrir muchísimas situaciones en la vida en la que nosotros decimos, mira nada más este ingrato, o soy un ingrato, o el hijo ingrato, o todas las personas que nosotros nos podemos ir quejando, o a veces hasta dándonos cuenta nosotros mismos de que no tenemos esa cualidad que tanto se anuncia en estas épocas navideñas, ¿no? Y de repente también escuchamos como este discurso New Age, ¿no? De que hay que estar agradecidos al universo, a la vida, a las estrellas, a todo lo maravilloso que nos rodea, pero realmente, ¿de dónde surge este asunto de la gratitud, ¿no? Es parte de lo que hemos estado hablando y hablábamos en cómo es el reverso de la envidia, cómo debe de haber una cierta relación, debe de haber un momento de bondad en el maternaje para que esta gratitud surja. Nótese que no es la gratitud que nosotros vamos a estar esperando en todo momento, que nos digan muchísimas gracias, que nos hagan una reverencia, que todo lo que hagamos se nos retribuya con aplausos y todo lo demás. Eso no es gratitud, eso también tiene que ver con nuestro propio ego, con nuestro narcisismo crecido, que queremos que todos nos reconozcan todas las cosas maravillosas que hacemos por el mundo y por las personas que nos rodean. Y cuando esto no llega, decimos que la gente es ingrata, que la gente no tiene ese ápice de gratitud que nosotros estamos esperando. No hay que confundirnos, hay que ir plantando bien los pies en el piso y entender qué es esto de la gratitud, qué podríamos entender como gratitud. No es lo mismo hablar de gratitud que hablar de reciprocidad. Esto es una cosa muy importante. La gratitud tiene que ver con el reconocimiento del bien que se nos está haciendo y nada más. Ya le podemos colgar más milagritos y le podemos colgar más esferitas, así como nuestro arbolito navideño que tenemos acá, y podríamos ver tal vez conductas un poco más elaboradas en donde tras la gratitud viene el agradecimiento, viene una recompensa, viene todo eso que de alguna manera socialmente esperamos cuando nosotros hacemos algo por los demás. Pero la gratitud simplemente tiene que ver con el reconocimiento de haber sido buenos con alguien. Y eso es todo, ¿no? En algún momento estábamos hablando también de qué pasa con este tipo de vínculos que vamos haciendo con la familia, que nosotros les podemos estar dando todo y ellos no nos dan nada a cambio. No es que se sea ingrato, pueden estar muy agradecidos por eso. Y ya. Hasta ahí llegó. Realmente en donde podríamos encontrar esa diferencia es en el que esta otra persona no reconozca nada de lo que se está haciendo. Por lo general va acompañado de una situación de reciprocidad. No siempre. No es lo que podríamos esperar, por ejemplo, en este tipo de juegos que se hacen en la Navidad con el intercambio, ¿no? Ay, es que yo hice un regalo tan bonito y yo me esforcé tanto en escoger algo bonito y a mí me regalaron un recogedor o una escoba que compraron en el 3x1 en el centro. Qué ingratos, ¿no? ¿Cómo puede ser esto? Bueno, eso no tiene que ver con la gratitud, eso es una cosa muy, muy distinta. Acá el intercambio tiene que ver, como lo habíamos hablado en un principio, cómo se va plantando esta relación con el niño. Cómo el niño, al momento de reconocer esta parte nutridora de la madre, la respeta, le da esta sensación de gratitud y por lo tanto puede surgir el cariño y puede surgir el amor hacia esa otra persona. También acompañado de un cierto sentimiento de depresión, déjeme le digo, contándole completo el cuento, de depresión. ¿Por qué? Porque después de ese momento de envidia, de ese querer destruir ese seno y comérselo completo, se da cuenta de que era la madre. Se da cuenta de que esos sentimientos negativos también estaban proyectados hacia la madre, que es la buena. Esto, de alguna manera, si se logra hacer esta integración como tal, ¿no? Porque tú también estabas hablando de algo, Gaby, en donde este tipo de situaciones pues no se generan como tal. Si la pasamos bien, si tuvimos suerte y la fortaleza necesaria, se va a poder integrar esta imagen. Vamos a poder ver a la madre buena y a la madre mala en la misma persona. Y por lo tanto, después de eso, va a venir este asunto de la posición depresiva, si seguimos con esa misma explicación, en donde ahora
Nos duele haber lastimado a esa persona que nos quiso. Nos duele ver cómo pensamos y fantaseamos tanto en destruir a esta persona. Y de repente ahí vemos como ciertos comportamientos en los niños, ¿no? De un extremo amor hacia los padres, de una melosidad, bueno, ya se nos derriten los niños a un lado de mamá, cómo te quiero, papá, cómo te quiero, nunca te vayas a morir, por favor. Y uno dice, ¿de dónde salen estas ideas de los niños? Pues justamente del revés, de todo lo que nos estaban odiando antes de eso, por estarlos frustrando y por no darles todo lo que querían. En esa postura es justamente cuando pueden hacer el amor y en donde ahora sí podríamos ir escalando un poquito más para ver qué tanto más se puede generar con esa gratitud. Claro, y en este intercambio, digamos que la personita va a llegar a asumir, volvemos con estos primeros momentos, que también tiene él, o el bebé, estamos hablando en plural, algo bueno que darle a la mamá, porque en efecto la mamá si llega y le da atención y le da cobijo y le da todo esto, es porque encuentra una satisfacción en ello, es porque quiere al niño, es porque le da gusto verlo, porque le da gusto cuando sonríe y el niño, los niños inmediatamente aprenden a hacer las cosas que a los adultos nos gusta que hagan, ¿no? Si nos fascinamos con la sonrisita, bueno, ahí va la sonrisita, y si en algún momento hacen algo parecido a aplaudir, nosotros decimos que está aplaudiendo, y entonces va a hacerlo sin cesar, porque es como esa sensación de que tiene él también algo que puede gustar, algo que puede fascinar a las personas de alrededor. Y con lo cual ya se está estableciendo como esta especie de intercambio. Pero ¿qué pasa con este niño del que hablábamos hace un momentito, que se ve en la necesidad de expulsar todo lo que concibe de sí como bueno, con tal de investir con ello a la mamá o a esta persona que se está haciendo cargo de él o de ella, y con ello sentir al menos, de esa persona depende tu vida, entonces al menos quedarse con una sensación medio de tranquilidad de que está a salvo, porque esa persona sí es buena. Lo que pasa es que, digamos que ese balance de bueno y malo que tenemos se desequilibra y ahora él se queda únicamente con lo malo. Toda su parte buena se la gastó en adornar a esa mamá que tendría muy pocas cualidades. Y lo que ocurre es que se queda él con todas estas partes malas. No necesariamente se va a convertir entonces en una persona maldita y envidiosa y rencorosa, no. Lo curioso es que hay muchos niños que en este tipo de movimiento se quedan experimentando como que ellos son los malos, literalmente, que hacen daño a la mamá, que hicieron enojar a la mamá y por eso la mamá les pegó, porque la sacaron de quicio, que son los malos y que son tan malos que no se merecen nada, porque no tienen nada bonito que intercambiarle a la mamá. Entonces, cualquier cosa que haga la mamá por ellos es un extra, es algo que, bueno, agradecen muchísimo porque no sienten verdaderamente que tengan nada bueno como para merecer que les hagan algún cuidado o que se les tenga alguna atención. No creas que es un pensamiento existencialista que va a tener el bebé, es todo a nivel de sensaciones, es todo a nivel muy básico. Pero este movimiento en donde se queda vacío el niño de estos elementos buenos es crucial y va a marcar bastante el desarrollo, y por supuesto nos podemos encontrar también a estos adultos que están como en esta forma que parece como de un extremo agradecimiento, pero es más bien como una sumisión hacia todas las personas de afuera, y que si a alguien le tiene alguna atención, se siente casi apenado, ¿no? Porque es curioso, ¿no? Porque de pronto las personas, en lugar de sentirse agradecidas, se sienten apenadas. ¿Por qué te tendría que dar pena que las personas hagan algo bueno por ti en lugar de que te dé gusto? Bueno, probablemente porque está este desequilibrio donde la persona no se siente valiosa, donde considera que los otros, el simple hecho de hacerles, aunque sea el detalle más pequeñito, ya para esta persona tan devaluada en donde se sienten, bueno, pues es una cosa increíble, ¿no? Es una cosa que no se merecen, que más bien sienten vergüenza a propósito. Vamos a ir un pequeño corte y regresamos.
de regreso en su programa Desde tu Mirada y nos está llegando un servicio social. Nos dicen, solicitamos donadores para la señora María Guadalupe de Mano Chávez, 5 donadores de sangre A negativo. Es urgente acudir al centro médico en terapia intensiva Cama 23, comunicarse al teléfono 3311-768225 con Javier Benítez. Si usted tiene la posibilidad de donar y le falta algún dato, con mucho gusto, si se comunica aquí a los teléfonos en cabina, le podemos hacer saber más al respecto. Y se nos está acabando el tiempo del día de hoy, pero no se apure, tenemos varios días para hablar sobre este tema de la gratitud. Antes de regresar del bloque comercial, Claudia nos estaba comentando un poquito, ¿no? Nos estaba ayudando con una cápsula en donde se alcanza a entender la necesidad del reconocimiento del otro para poder expresar gratitud. Y tú también estás diciendo algo, Gaby, antes del corte, como este tipo de desbalances que podemos llegar a sufrir en esa homeostasis, en ese equilibrio que podemos llegar a tener psíquicamente entre gratitud y envidia, porque, ojo, no quiere decir que cuando llegue la gratitud se acabó la envidia. Eso no pasa. estaría muy suave, pero no, eso no pasa. Llega la gratitud y la envidia disminuye en la posibilidad que tenemos de sentir gratitud. Esa es digamos, como el desarrollo que va a llevar ese cauce de pulsión. La envidia nunca se nos va a quitar. En sí, la envidia es algo que nos va a acompañar y que, de alguna manera, si nosotros podemos sublimar, si nosotros podemos encauzar parte de esta sensación, realmente es muy complicado, realmente hasta nos puede llegar a empujar un poco. ¿Sí ve? Por esta parte de la envidia, de repente hablamos de envidia de la buena. Ay, es que me da envidia de la buena. La envidia como tal no puede ser buena, porque la envidia son las ganas y la posibilidad de destruir lo que el otro tiene con tal de que nadie lo tenga, si yo no lo tengo. Entonces, ahí digamos que no hay una buena envidia. Lo que sí es que al reconocer esta parte de nosotros, al reconocer que sentimos envidia, ahí es en donde está la posibilidad de transformar. Pero no porque de nosotros salga solamente miel y avena, ¿no? Hojuelas de avena, no. Sino sabiendo que también somos esas criaturas de repente medio despreciables que odian a los que están a su alrededor. Así como estas caricaturas del Grinch, ¿no? O de estos supervillanos con los cuales nosotros vamos colocando todas nuestras proyecciones de destrucción. Realmente también nosotros somos de esa manera, ¿no? Eso no nada más sale en la televisión, y el reconocernos nos da la posibilidad de no actuarlo. Ahí es en donde está realmente la diferencia. Y pensando un poquito más sobre la gratitud, ¿qué podríamos decir que se espera al momento de que entre la gratitud? En los bloques anteriores estuvimos platicando un poquito sobre cómo puede empezar a nacer ahí el amor, cómo puede empezar a nacer el afecto hacia las otras personas, al saber que estas personas son necesarias para nosotros y que aparte nos están dando su cuidado, pareciera desinteresado, ¿no? Esto va a tener como ires y venires en todo nuestro desarrollo, porque tarde o temprano nos vamos a dar cuenta de que ese cariño pues no está tan bonito como nosotros pensábamos en un momento. No es algo tan desinteresado como nos hubiera gustado pensar. Esto de repente puede llegar a suceder cuando somos muy jovencitos, ¿no? En donde de repente esa misma madre o esa misma figura que nos estaba cuidando nos hace sentir que ya no nos quiere cuando dejamos de hacer ciertas cosas. Ahí digamos que se va rompiendo poquito a poquito, se va descarapelando esta emoción y esta idea fantástica de que el amor maternal es a prueba de fuego y a prueba de todo, ¿no? ¿Cómo nos vamos haciendo esta idea? Porque a todos nos gustaría pensar que así son las cosas, ¿no? Que el amor de una madre es la cosa más fuerte y poderosa del universo. ¿Por qué? Porque de no ser así, pues imagínense, ¿en qué nos agarramos, ¿no? Si no podemos tener certeza ni siquiera de eso, ¿en dónde nos agarramos? Y este es este pensamiento, ¿no? De tener la necesidad de agarrarnos de algo en donde de una o de otra manera nos acabamos engañando. No porque no sea una cosa lindísima el amor de las madres, pero nada es así de poderoso como nos lo imaginamos. Nada es tan puro como nosotros lo queremos ver. Simplemente lo necesitamos así de puro, por el miedo que nos genera que no vaya a ser así. Y como le digo, sin embargo, con todo y la creencia, nos vamos dando cuenta de que hay ciertas cosas que no les parece a los demás que yo haga. Que no es cierto eso de que me quieren a pesar de todo, que si de repente me da por
por volverme a hacer en los calzones, aunque ya estaba entrenadito para hacer en el baño, se molestan conmigo y ya no me quieren tanto. Entonces, ¿qué pasa? ¿No? Estamos ahí hablando de un momento muy básico, pero esto también puede llegar alrededor, por ejemplo, de la universidad, ¿no? Si nosotros queremos estudiar una cosa y nos dicen que eso no, ¿no? Que eso no es una cosa buena para nosotros y que ellos no quieren que estudiemos eso. Nos puede llegar mucho después. Realmente nos ha llegado en muchos momentos de la vida, ya que nos estamos planteando en esos futuros, ¿no? En donde ya esa pareja que nosotros tenemos no es la indicada y nos vamos dando cuenta cómo ese afecto, por supuesto que también involucra una transacción. Es una transacción y una transacción que nosotros podemos o no podemos acceder. Esto es algo muy importante, muy, muy interesante cuando empezamos a teorizar un poquito más sobre la gratitud, porque si nos quedáramos simplemente con esto de que tiene que ser recíproco, ¿cómo va a ser recíproco el hecho de que alguien nos haya dado la vida, de que alguien nos haya alimentado, que nos haya cargado en su vientre durante 9 meses y nosotros qué vamos a hacer para corresponder eso? Es una trampa. Una trampa, era una trampa, ¿no? Sí, antes de continuar y porque no quisiera que se pasara el tiempo, te recuerdo que ya son poquitos los días que quedan para que traigas tú los regalitos si quieres participar en esta campaña Pesebre de Amor, que es una recolección de juguetes para niños de casa hogar, está organizada por el Arzobispado de Guadalajara a través de Arquiradio. Puedes traer aquí a la Torre de Promomedios juguetes, tienen que ser nuevos, que no usen pilas y que no sean bélicos. Los puedes traer todavía el día de hoy, bueno, falta poquito para que se cierre. De aquí hasta el jueves puedes estarlos trayendo y los dejas en la caseta de vigilancia. Ya el viernes se cierra el evento y ese día lo puedes llevar justo donde es el evento, es en el expiatorio, ¿verdad, José Luis? Por ahí dice, sí, en el templo expiatorio a partir de las 8 de la noche. Va a ser un evento en el que se cierra la campaña con un concierto navideño gratuito, también puedes participar pero bueno, por si quieres hacer algún regalito para estos niños, todavía tienes algunos días para ir buscando algún detalle. Digo, los niños son muy fáciles de satisfacer en ese sentido, ¿no? Cualquier cosa que vaya dirigido para ellos probablemente les va a alegrar un ratito estas fechas. Y bueno, no concluyendo porque tenemos muchos más días, aquí estamos como tratando de ver algunas de las muchas variantes que pueden existir en función a cómo se experimentan los primeros momentos de vida. Como te podrás imaginar, no, como ya habrás visto, no es todo tan direccional, no es todo tan recto como a veces, no recto en el sentido de bueno, sino de plano, de directo. Como a veces nos imaginamos, ¿no? Una persona, a veces pensamos, lo que pasa es que esa es una persona mala, porque es una persona rencorosa. Y bueno, probablemente es una persona que tuvo una infancia muy accidentada. No significa que eso la haga buena o que justifique las barbaridades que puede llegar a ser una persona con esa historia. Pero a veces pensamos que sencillamente es así, ¿no? Si una persona tuvo una historia trágica, entonces necesariamente va a ser un mártir bueno en el futuro, lo cual no es cierto, puede convertirse en alguien verdaderamente rencoroso y con muchos deseos de destrucción, o viceversa, puede convertirse en alguien con toda esta formación reactiva, con todo este miedo al mundo, donde necesita estarle ofreciendo casi como tributo a las personas de alrededor y a la vida, con tal de que no le sigan haciendo daño, porque ha vivido demasiado daño. Aquí lo interesante es ver cómo nuestro psiquismo se va a ir acomodando y va a ir intentando procurarnos salidas y protecciones de las situaciones que hemos pasado a lo largo de la vida, de maneras muy variadas, de maneras muy distintas, y sobre todo que en esa misma plasticidad que puede variar tanto de una persona a otra, aunque las personas pertenezcan a la misma familia. Por eso es que puedes decir, bueno, pero si los criaron los mismos los papás se portan distinto con cada uno de los hijos, para empezar, y los hijos reaccionan distinto a los mismos papás. Entonces, así como está esta plasticidad,
también está la plasticidad de saber que esto se puede ir modificando. Pero bueno, por el día de hoy se nos ha terminado el tiempo. Muchísimas gracias a Arturo, a Donají, a Claudia, a Jesús, muy especialmente a ti que nos sintonizas diariamente. Yo me despido por hoy, soy Gabriela Maldonado. Y yo soy José Luis Amarripa. Y mira, Gaby, nos estaba llegando una participación en el último momento. Nos dice Karina algo interesante que yo creo que el día de mañana vamos a tener la oportunidad de retomarlo. ¿Qué pasa con estas personas que no dan las gracias cuando se les hace un favor? Así que sintonícenos el día de mañana. Nos escuchamos. Hasta pronto.